Hay momentos en tu vida donde sientes que la oscuridad se apodera de ti. Muchas veces se ha hablado de la oscuridad de los seres humanos, de la oscuridad que puede habitar en este planeta, pero muy poco se ha establecido sobre cómo se puede llegar a controlar o dominar este tipo de oscuridad. Porque muchas veces esta batalla que se libra de la luz contra la oscuridad no simplemente es tratar de derrotar a la oscuridad, sino de intentar dominarla, porque es una energía que existe, que hace parte del universo y que nunca va a desaparecer. El día de hoy en este video te quiero contar sobre cómo puedes llegar a dominar tu propia oscuridad. Bienvenido nuevamente a mi canal, mi nombre es Gerson Mora, mentor y fundador de la Academia Real de Conocimiento y Superhumano Podcast. Es inevitable pasar por momentos de oscuridad, y si al momento de hablar sobre la oscuridad interna, inevitablemente te ves atraído hacia ciertos momentos de tu pasado, donde has sentido que la oscuridad se apodera de ti y de tu vida, donde no ves ninguna luz alrededor tuyo. Déjame decirte que te entiendo perfectamente, porque absolutamente todos en este mundo hemos pasado por este tipo de etapas. Etapas donde la oscuridad se hace presente y aparentemente no hay ninguna luz sobre ti. Y aunque la oscuridad se manifiesta en tu vida y es parte inevitable de la vida, déjame decirte que hay formas en las cuales tú puedes llegar a entender este tipo de oscuridad y formas en las cuales tú puedes llegar a dominarla. Que evidentemente no es un camino fácil, es un camino que personalmente estoy llevando a cabo y siento que muchas de las personas de este mundo están llevando a cabo, ya sea consciente o inconscientemente, el paso de cómo dominar tu propia oscuridad. En este video te quiero dar 3 consejos muy útiles y prácticos para que tú puedas llegar a dominar tu propia oscuridad, o por lo menos los consejos que a mí me han servido para llegar a dominar la mía. No te estoy prometiendo que vas a ser un ser iluminado, un ser de luz totalmente, pero sí podrás llegar a entender un poco más tu propia oscuridad, y esto te va a permitir no ser absorbido por esta oscuridad, por esta negatividad que a veces te puede llegar a abrumar la vida. El primer punto es aceptar que la energía oscura habita dentro de ti y que no se va a ir. Estamos en un mundo dual. Bajo las leyes del hermeticismo, básicamente una de ellas es la ley de la dualidad, donde este mundo se expresa por medio de lo dual, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Y evidentemente tú, al ser la máxima expresión, la máxima creación de Dios en este mundo, vas a estar cargado de estas dos energías. La primera, la de luz, es una energía de creación, de creatividad. La segunda es una energía destructiva. Entender cómo se manifiestan estas dos energías en ti es un paso muy importante que tienes que dar al momento de poder establecer un camino de evolución de tu propia alma. Pues cualquiera que busque alcanzar el siguiente nivel de evolución humana o evolución espiritual debe tener muy en cuenta lo que es la oscuridad, cómo se manifiesta y cómo puede llegar a ejercer cierto control sobre la misma. Esa energía oscura se manifiesta de muchísimas maneras y es muy relativo dependiendo del tipo de persona que tú seas. A muchas personas se le manifiesta como unos simples malos hábitos, a otras personas se le manifiesta como trastornos mentales. A la humanidad en general se le manifiesta de forma un poco particular, que es destruyéndose a sí misma. La ignorancia también hace parte de esta energía oscura. La duda también hace parte de esta energía oscura. El pesimismo también hace parte de esta energía oscura. Todas las emociones negativas hacen parte de esta energía oscura. Cualquier pensamiento destructivo, ya sea hacia los demás o hacia ti mismo, hace parte de esta energía oscura. Cualquier tipo de pensamiento negativo que pueda surgir, tal vez como la lujuria, la gula, de este tipo de pecados capitales que en la religión se ha hablado mucho, hacen parte de esta energía oscura. Esta energía en la Tierra se manifiesta como una destrucción entre especies. Si te das cuenta, los seres humanos, al ser la especie más consciente, trata de ejercer un poder y un control sobre las demás especies, creyéndose superior por el simplemente hecho de carecer de una conciencia aparentemente superior, de cierta inteligencia racional de la que cuenta el ser humano. Pero esta superioridad es simplemente ego, es simplemente vanidad, y esto también es parte de esta energía oscura. Aunque la oscuridad de este planeta es un tema también bastante extenso,
Es importante que, aunque entiendas un poco cómo se manifiesta esa energía oscura en el colectivo humano, tienes que empezar por entender cómo se manifiesta en ti. Como te dije anteriormente, en nosotros los seres humanos la energía oscura se manifiesta en duda, en miedos, en inseguridades, en malos hábitos, malos pensamientos, emociones negativas. Todo esto impide que tengamos una vida plena y feliz. Es importante constantemente estar mejorándose en diferentes ámbitos de la vida, estar introspeccionando, estar analizando cada aspecto de nuestra vida para ver en dónde esta energía se está manifestando, dónde esta energía oscura, negativa se apodera de nuestra vida. Puede ser, como te digo, en un mal hábito, si tienes el mal hábito de procrastinar mucho, si tienes el hábito de tener envidia hacia las demás personas, si tienes el hábito de no tener confianza y seguridad en ti mismo. Todo este tipo de cosas hacen que manifiestes una vida de tristeza, de escasez, una vida que tal vez parezca sin sentido, que parezca vacía, pero todo esto se puede trabajar y es nuestro deber trabajarlo constantemente. Siempre recalco que todo esto que cuento no es desde la perfección, no es que yo me sienta iluminado o algo así al respecto, simplemente he sido una persona que ha estudiado bastantes temas relacionados con el desarrollo personal y quiero compartir las enseñanzas, todo lo que he aprendido y las herramientas que a mí me han funcionado para poder mejorar partes de mí, partes de mis hábitos, de mis pensamientos, de mis emociones, y aunque todavía día a día sigo trabajando para esto, siento que constantemente estoy avanzando y mi deber es compartir estas enseñanzas para que tú también puedas avanzar. En el tiempo-espacio actual de la Tierra es inevitable que no haya oscuridad. Así tú sientas que estás en el mejor momento de tu vida, inevitablemente la oscuridad va a tocar a tu puerta. Aquí es donde la resiliencia, la fuerza mental, la fuerza emocional, la fuerza de tu espíritu se va a hacer presente para ver cómo vas a afrontar estos momentos de oscuridad. Y estos momentos de oscuridad pueden llegar con la muerte de un ser querido, puede llegar con momentos de escasez, puede llegar con momentos muy difíciles para ti, con vacíos existenciales, con muchas situaciones o personas que se te pueden presentar para ver tú cómo vas a manejar esta situación. Y esto es a nivel externo. A nivel interno se pueden presentar dudas de si estás yendo por el camino correcto, dudas de si eres capaz de lograr lo que quieres lograr, de conseguir los objetivos que te estás planteando. Es inevitable que esta oscuridad exista y es importante que la aceptes, de que hay oscuridad en ti, de que nunca se va a ir mientras esta tierra siga funcionando, siga operando desde esta manera dual, desde esta dualidad que es inevitable que aunque por más luz que quieras, también va a haber oscuridad dentro de ti y tienes que aceptarlo. El segundo paso después de la aceptación es aprender a dominar tu mente, tus emociones y tus acciones. Todo esto te permitirá dominar tu propia oscuridad. Tienes que ver la oscuridad como una especie de bestia que está habitando dentro de ti. Y constantemente con las dudas que tengas, con los miedos que tengas, con muchas de estas cosas estás alimentando esa bestia, la estás haciendo más fuerte. Pero asimismo como una bestia, como un ser que habita dentro de ti, haz de cuenta como si fuera tu mascota así súper rabiosa, tienes que aprender a controlarla, tienes que tener un control sobre la misma, que vuelvo y repito, es una tarea muy difícil, pero es una tarea que se puede llevar a cabo constantemente y estoy segurísimo que en algún momento de la historia la humanidad va a poder dominar su propia oscuridad colectiva. Así que es importante que tú hagas tu parte del trabajo y empieces a ejercer acciones diarias para que domines tu propia oscuridad interna. El primer paso para dominar tu propia oscuridad es intentar no exteriorizar esa oscuridad hacia los demás. Aunque es inevitable que llegues a sentir una emoción negativa como es el odio, mal genio, inclusive hasta envidia, es importante que tus acciones no reflejen ese tipo de emociones y pensamientos, porque al tú tomar acción estás ejerciendo un daño hacia los demás, un daño hacia este mundo, y eso se retroalimenta a un daño hacia ti mismo.
Es importante que aprendas a ejercer control sobre tus emociones y tus pensamientos para no exteriorizar con acciones este tipo de cosas. Es evidente que absolutamente nadie en este mundo tiene por qué pagar la oscuridad que tú tienes dentro de ti. Nadie merece ser dañado por la oscuridad que tú no has sabido controlar. A lo largo de mi vida he sido consciente que le he hecho daño a muchas personas gracias a que no he podido controlar mis emociones, gracias a que no he podido controlar mi propia oscuridad. Es por eso que recalco que es muy importante aprender a dominarla, aprender a dominar tus emociones, aprender a trabajar constantemente para mejorarte a ti mismo y asimismo esta bestia, esta oscuridad, esté bajo control, esté bajo el dominio de tus propios pensamientos y emociones, de que no se exteriorice con acciones para que no puedas, para evitar de que le hagas daño a los demás. El siguiente paso para dominar este tipo de pensamientos, emociones y acciones negativas es intentar dominar tus pensamientos y tus emociones a través del equilibrio y la paz interna. Es evidente que una persona que es infeliz va a andar por ahí en el mundo haciéndole daño a los demás, si no ha trabajado en su propia felicidad, si no ha trabajado en su paz interna. Pregúntate el día de hoy, ¿qué es lo que te está quitando la paz? Pues hay muchas cosas de las cuales no somos conscientes que nos están robando la paz. Puede ser un lugar que estás donde no quieres estar, personas con las que estás que absolutamente no quieres estar. Pueden ser hábitos que haces día a día que no te gustan, que van en desarmonía con tu propósito. Hay un montón de cosas que te quitan armonía, que te quitan paz, que desbalancean tu equilibrio personal. Y una persona en desequilibrio va a ser un caos en el mundo. Para poder adquirir un poco más de paz, de calma y armonía, de tranquilidad, es importante que trabajes tu lado espiritual, que trabajes la meditación, que trabajes el ayudar a los demás desinteresadamente, que trabajes en siguiendo tu propósito, adquiriendo conocimiento. Es importante que trabajes tu lado espiritual, que trabajes tu espíritu, tu alma, para que vibres más alto, para que tengas un nivel de conciencia más alto y por ende puedas llegar a tener un poco más de paz día a día. Y el tercer consejo que te quiero dar el día de hoy es trata de entender tu propia oscuridad. No solo se trata de controlar la oscuridad cuando ya está presente en ti, sino entender de dónde surgió, entender el origen. Y muchas veces esto se ve remontado a patrones antepasados que se han venido transmitiendo generación por generación que tú tienes que sanar. Pero muchas veces también se ve condicionado a las experiencias, a los traumas que hayas tenido en el pasado, a diferentes experiencias negativas por las que hayas pasado anteriormente. Todo este tipo de cosas tienen una enseñanza detrás. Es importante que descubras qué tipo de enseñanza es, de que aceptes este tipo de experiencias y continúes, de que perdones, tenga la capacidad de perdonar a quien te haya hecho daño y puedas continuar tu propia vida. Porque si no perdonas tu pasado, vas a estar haciéndole daño a un futuro, a las personas que puede que se te crucen con buenas intenciones, puede que le hagas daño a muchas personas que quieras, puedes limitar las experiencias positivas que tengas, todo gracias a que te aferraste a un pasado traumático. Entonces es importante que aceptes tu pasado, de que perdones a quien tengas que perdonar, entiendas por qué ese tipo de experiencias sucedieron para que no se forme un recuerdo oscuro, no se forme una energía negativa a raíz de ese tipo de experiencias, sea cual sea, porque eso se vuelve una carga energética y este tipo de cargas energéticas con el tiempo van a pesar cada vez más. Es importante que alivianes tu carga del pasado, de este tipo de energías negativas, de experiencias negativas, experiencias traumáticas, para que puedas continuar con una vida mucho más armoniosa y mucha más llena de paz. Un punto importante es entender cómo también esta oscuridad se manifiesta en ti, entender en qué momentos en particular se manifiestan en ti. Cómo se manifiesta cuando alguien intenta hacerte daño, cuando alguien intenta sobrepasar tus propios límites, cuando alguien intenta aprovecharse de ti. Cómo se manifiesta cuando tú estás solo, cómo se manifiesta cuando alguien intenta hacerte daño, cómo se manifiesta cuando estás pasando por un mal día.
todo este tipo de contextos y de personas van a darte un panorama más amplio de cuándo la oscuridad se manifiesta en ti, cómo se manifiesta, o sea, de qué manera reaccionas cuando esta energía negativa o oscura se apodera de ti, y asimismo te va a dar la respuesta de cómo puedes llegar a dominar o controlarla. Y otro punto es entender cómo la oscuridad se ha manifestado en otras culturas, en otras épocas, cómo diferentes tipos de civilizaciones, como distintas culturas, como otras personas, cómo las diferentes ciencias ven la oscuridad de los seres humanos, cómo desde la filosofía antigua veían la oscuridad humana, cómo la psicología ve la oscuridad interna de un ser humano, cómo la han llegado a estudiar, cómo la han llegado a comprender, qué ideas se han generado en torno a la oscuridad. Entender cómo todas estas culturas, todo este tipo de conocimientos intentan entender un poco más de cómo se manifiesta la oscuridad y qué es la oscuridad, te va a dar un panorama mucho más amplio de cómo tú puedes entender tu propia oscuridad. Ya han habido personas a lo largo de toda la historia humana que se han cuestionado sobre la oscuridad humana, sobre cómo se puede llegar a dominar estos demonios internos. No eres la primera persona, y créeme que si te apoyas un poco del conocimiento que se ha revelado a lo largo de todos estos miles de años de existencia de los seres humanos, te va a dar un panorama más amplio y te va a dar las herramientas que necesitas para que tú puedas dominar un poco más tu propia oscuridad, para evitar que en un futuro se generen este tipo de situaciones negativas, se generen situaciones de estrés, se generen emociones negativas, de duda, de miedo, que aunque es inevitable que a veces, como te dije anteriormente, la oscuridad se manifieste en ti, todo esto te va a dar herramientas que te van a permitir controlarlo de una mejor manera. Estudiar cómo la oscuridad se ha manifestado en el pasado, en el presente, te puede dar una visión de cómo se puede seguir manifestando en el futuro para evitarlo. Es importante que generes un ambiente de paz y armonía lo más que puedas, pues constantemente tienes que estar haciendo ese trabajo interno. Porque tu parte del trabajo es mejorarte a ti mismo. Al mejorarte a ti mismo ya estás haciendo un gran trabajo para poder mejorar la humanidad, para poder hacer un cambio en este mundo. Es notorio que la humanidad está pasando por una oscuridad intensa, pero tratar de abordar la oscuridad de la humanidad a nivel general es algo muy complejo. Tienes que empezar por ti mismo, por dominar tu propia oscuridad, por dominar tus propios demonios internos, que aunque yo sé que es bastante difícil y es un reto de constante lucha, de día a día, de alimentar el lobo bueno, de tratar de buscar esa luz que hay en ti, de tratar de encontrar momentos de armonía, de paz, de calma, porque muchas veces el caos va a intentar apoderarse tuya, y esto simplemente es para manifestar la oscuridad en este mundo. Tú tienes que ser consciente que tienes oscuridad dentro de ti, pero también tienes que ser consciente de que la puedes controlar, de que puedes manifestar hacia afuera, exteriorizar la luz de Dios, la luz interna que tienes dentro de tu alma y tu propio espíritu. Pero todo esto solo se va a dar si trabajas todos los días en ti, si cumples tu propósito en este mundo y si tratas de entender a través del conocimiento cómo se manifiesta la luz, la oscuridad, y cómo puedes manifestar uno u otro de la manera que más te favorezca a ti para cumplir tus propósitos. Dominar tu oscuridad interna es totalmente posible. Yo sé que es totalmente posible porque sé y creo que en un futuro vendrá una era de mucha luz, porque ya hemos pasado por muchas eras de oscuridad, y sé que vendrá una era de luz plena y completa. Todo esto lo sé porque yo soy la luz del mundo y tú también lo eres.